Chambi haypampi aruskiptañan hupaja benemérito haypana yoqa para que Picaiza provincia Pacajes toquet jutant orequitana primera sección Coro Marcat Asque Poquipan Gilata Enrique Kamisaki. Hermano licenciado Freddy, muy buenas tardes, hermana licenciada Nancy, igualmente muy buenas tardes, hermano ayudante que Martín. Martín, buenas tardes. En esta oportunidad, usted, esta emisora tan prestigiosa, nos brinda una cobertura ampliamente ecuánime. Por tanto, me siento tranquilo de poder pronunciarme mis necesidades con respecto a lo que nos aproxima, nos convecina a la elección general presidencial del Estado de Bolivia. Quiero manifestarme que en el tiempo antiguo, antes de 1952, hemos sido serviles con viajes a los grandes feudales, digamos, Aramayo, José y Patiño, de 1952, con la revolución del 9 de abril, se ha cortado, digamos, asumir e incorporar a la gente indígena a la vida nacional, con los 4 decretos como nacionalización de las minas, reforma educativa, reforma agraria y voto universal. A partir de esa fecha, los gobiernos que estiman a la clase sufrida, a la clase aymara quiere decir, no es por el lenguaje, sino es que manifiesta, habríamos existido de muchos tiempos pasados, mucho tiempo desde su origen del hombre, desde ahí, eso quiere decir Aymara. Entonces, Aymara, creo que no tenemos pues, no nos avergonzamos de nuestra pinta, de nuestra raza, de nuestro color, no, sino aquí tiene que reinar, digamos, aspirar, reivindicar bajo nuestras aspiraciones, cómo es nuestra perspectiva, digamos, de impetuosidad. Esta vez no podemos renunciar ni postergar, hermanos aymaras de los 20 provincias en carácter 9 departamentos. Les saluda Enrique Chambitarque a todos los departamentos, a los 9 departamentos y a las 20 provincias del departamento de La Paz. En esta oportunidad nos avecina pues la elección general presidencial, nombrar un mandatario representante al Estado de Bolivia, donde nosotros queramos que tenga una imagen de proteger a la gente sufrida, a la gente desposeída, a la gente que no tenía libertad de expresión. Eso queremos demostrarle, esa clase de elemento queremos, no queremos cualquier color que sea, cualquier tamaño que sea, pero que sepa respetar la constitución política del Estado, como ni siquiera no debe derogarse, ni se debe abrogar este gobierno del MAS desde el 2000, que ha asumido desde 2005, ha derogado, ha abrogado, no ha obedecido. Con el 21F inclusive han hecho prevalecer la Convención Internacional de San José de Costa Rica, donde explica, dice, que derechos humanos le faculta la administración de un Estado. No es así. La administración del Estado, de cada Estado de Derecho, es pues el sistema, la constitución política de los Estados de Derecho es globalizado. Es un solo sistema donde todos los Estados de Derecho deben obedecer, donde han debatido el Foro de Debate Político Internacional. Por tanto, nosotros
esa clase de elemento no tenemos que derogar ni abrogar, sino queremos un elemento firme, sólido, con carácter de proteger a toda la gente, no discriminar ni marginar, nada, esa clase de elemento queremos. Como dice el teniente coronel Alberto Villarreal, quien decía, yo soy amigo de todos, pero soy más amigo de los pobres, cuando lo empujaron del balcón hasta que murió. Viva entonces pues el Colegio Militar del Ejército, cuando ha evidenciado 2 cadetes el anteaño pasado en conmemorar al conmemorar el aniversario del Colegio Militar del Ejército, donde no estaba contemplado, digamos, saltar 10 metros de altura, pero ellos se sometieron a saltar. Hoy en el día ha demostrado estos pobres hombres por la vida y por su patria, qué dolor ha de sufrir estos cadetes. Hubieran tenido buenos principios, no antagónicos, sino firmes, sólidos, hubieran sido así, han demostrado, pero un 80% han debido perder de su ideología lo que era su vida política de la vida realidad del futuro. Entonces, queremos pues un gobierno de esa clase que sepa sufrir y no, digamos, defenderse por medio de terceros, cuartas personas, sino como los cadetes debemos afrontar. El hombre que no tiene culpa, no tiene miedo a nada, libremente puede defenderse de solos mismos. Entonces, esa clase, hombre sólido quiero expresarme que yo estoy de acuerdo de defender a la pobre gente donde puede tomar parte, digamos, en esta contienda política de cualquier quien sea, porque yo no quiero que haya más muertos, no quiero que haya niños muertos, no quiero que haya mujeres muertas. Hasta ahora, ¿cuánto suman las mujeres? Todos los días, cuando el tiempo de avance, la responsabilidad de la sentencia del violador succió con la sentencia de Paredón ha respondido. Entonces, había toque de queda, no había ratero, no había ladrón, no había nada. Esa clase de elemento queremos. Entonces, el gobierno de extradición, vicepresidente que es Tuto Quiroga, a la quien se puede reafirmar nuevamente el gobierno del Estado, porque queremos que como van a ser distribuidas colegios, escuelas, desarrollo de comunidades, alimentos, digamos así, y relaciones multinacionales que tengan suficientes relaciones donde el pueblo de Bolivia puede despertar, tengamos pues buen magisterio firme, sólido, buena educación de ingeniería, buenos telecomunicadores, medios de comunicación, buenos transportes aéreos, fluviales, terrestres, esos 3 elementos a los quienes debemos respetar a los maestros, a los transportistas y a los medios de comunicación en su conjunto. A esos 3 elementos, como gallos a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, cantan ellos a buen tiempo, alistando el transporte, alistando medios de comunicación y planificando para enseñar en las escuelas, planificándose en los colegios, planificando en la instrucción militar, en las policías, están preparándose, trasnochándose esa clase de elementos que ingenierice Bolivia, así nomás gozará de una vida común general. Eso puedo manifestarme, compañeros del campo, compañeros de trabajadores del subsuelo, compañeros trabajadores del suelo,
donde el campo del altiplano debe ser mecanizado con maquinarias agrícolas y ganaderas. También en los socavones deben ser mecanizados con buenos ingenieros. Si no debe haber conocimiento de matemática, no habrá creación de ingeniería. Entonces, ¿a cuál lado vamos a reivindicar? Jamás hemos de reivindicar porque necesitamos ingenieros de toda clase, electrónica, sistemas, de no sé qué más, agronomía y otros ingenieros en medicina. A esa clase de gente queremos, porque el lenguaje y la matemática es una asignatura muy principal a la que debemos tratar a los maestros. Eso puedo decir, señores, opinión pública, que vibrara esta radio emisora de San Gabriel, porque la única responde en favor de la gente proletariado. Muchísimas gracias. ¡Viva Bolivia! Viva, vale que hayaya aquí pan